En este video colocaremos en práctica lo aprendido en los tutoriales anteriores. Principalmente usaremos punto cadeneta, punto medio y punto bajo. Realizaremos una funda para teléfono celular con solapa con nuestro crochet, el cual será hecho de una mezcla de hilo acrílico y de algodón. Aparte de practicar los puntos ya aprendidos, esta funda nos servirá para proteger nuestro celular de golpes o caídas y también para identificarlo. Lo tejeremos en filas con puntos medios de 2 colores. Prepárate para tejer esta funda para teléfono celular con solapa de 9 centímetros por 23,5 centímetros, con los puntos dominados hasta ahora en este curso de crochet. Esta funda está diseñada para un celular de 7 centímetros de ancho y 13,5 centímetros de largo. El celular usado fue un Samsung SMJ200. Así que ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Materiales. Para este video usaré un ovillo hecho de una mezcla 75% acrílica y 25% de algodón, de color fucsia, al cual llamaremos color A. Y otro ovillo hecho de una mezcla 75% acrílica y 25% de algodón, de color gris perla, al cual llamaremos color B. Un crochet número 6 de 3,5 milímetros, 2 botones de 24 milímetros, hilo de coser a juego con los botones y además una aguja para coser nuestros botones, marcador de punto, una aguja roma o de lana y unas tijeras. Paso a paso. Comenzaremos utilizando el color A, realizando un nudo corredizo. Luego una cadeneta base de 15 puntos. Una vez lista nuestra cadeneta base, tejeremos en ella los puntos medios de la primera fila. En nuestra primera fila realizaremos un punto medio desde la tercera cadeneta del crochet. Tejeremos un total de 14 puntos hasta el final de la fila. Realizamos nuestro último punto, giraremos nuestro tejido. En nuestra segunda fila comenzaremos con 2 cadenetas, la cual contará como un punto medio. Comenzaremos en el segundo punto de la fila inferior. En los primeros puntos llevaremos el extremo del hilo de color A para esconderlo entre los puntos, así nos evitamos rematar al final. Tejeremos un total de 14 puntos hasta el final de la fila. Realizamos nuestro último punto, giraremos nuestro tejido.
Realizaremos las indicaciones de la fila número 2 un total de 43 veces. Les recomiendo marcar la fila número 14 para posteriormente identificar dónde comenzar a tejer el ribete de la funda. Avanzaré detrás de cámara para avanzar hacia los siguientes pasos. Les mostraré la fila número 14, en la cual colocaré un marcador de puntos para identificar en dónde comenzar a tejer el ribete de la funda. En nuestra fila 43 realizaremos una cadeneta, la cual no contará como un punto. Luego realizaremos 2 puntos bajos después 2 cadenetas, las cuales servirán para realizar nuestro ojal. Nos saltaremos 2 puntos. Luego realizaremos 6 puntos bajos en secuencia. Después 2 cadenetas. Y nos volveremos a saltar 2 puntos. Y terminaremos la fila con 2 puntos bajos en secuencia. Una vez realizamos nuestro último punto, giraremos nuestro tejido. En nuestra fila 44 realizaremos una cadeneta. Luego tejeremos un punto bajo en el primer punto. Luego 2 puntos bajos en el espacio de las 2 cadenetas realizadas en la fila anterior. Después 6 puntos bajos en secuencia. Luego 2 puntos bajos en el espacio de las 2 cadenetas realizadas en la fila anterior. Y por último, un punto bajo sobre la cadeneta, la cual será nuestro último punto. Cortaremos el hilo de color A y remataremos el extremo del hilo con nuestra aguja roma, con la cual iremos escondiendo el hilo entre medio de los puntos. Ahora tejeremos el ribete en la funda. Doblaremos el tejido a la altura de la fila número 14. Comenzaremos por abajo en el borde del doblez, mirando el derecho y con el ojal hacia la izquierda. Cambiaré mi marcador de punto a la otra banda lateral, marcando la fila número 14. Uniremos el color B a nuestra funda realizando una cadeneta, la cual no contará como un punto, introduciendo el crochet a través de ambos lados del tejido para crear una costura decorativa. Tejeremos un total de 17 puntos bajos .
Cuando lleguemos al borde superior de la solapa delantera de la funda, continuaremos tejiendo a lo largo del borde de la solapa, realizando 17 puntos bajos. Esquinas realizaremos 3 puntos bajos en el mismo punto. Luego seguiremos tejiendo 11 puntos bajos hasta llegar al otro extremo superior del tejido. Cuando llegamos a la esquina, tejemos 3 puntos bajos en el mismo punto. Después repetiremos 17 puntos bajos en el otro lateral. Luego, otros 17 puntos en la unión de las dos caras del tejido. Al realizar el último punto, cortaremos el hilo y remataremos. Con nuestra aguja roma iremos escondiendo el hilo entre medio de los puntos. Ahora coseremos los botones a la parte delantera de la funda, de forma que corresponda con los ojales. Está lista nuestra funda para teléfono celular con solapa. Ahora que dominas cómo tejer una funda para teléfono celular con solapa, te recomiendo que practiques otra variante de esta funda con un lazo de botón, en donde utilizaremos punto cadeneta, puntos medios y puntos bajos. Si deseas no realizar esta variante, te invito a realizar la práctica de puntos altos en la realización de una funda de taza. Cuéntame, ¿qué complicaciones tuviste al practicar cómo tejer una funda para teléfono celular con solapa? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.